mí Sánchez no me molesta por ser del Partido Socialista, sino por la deriva autocrática en la que ha entrado. Y uno de los bulos más miserables que se han difundido, lo ha difundido el gobierno. Pues ahora mismo estamos sujetos a ese periodismo de trinchera en el que yo tengo razón y tú no la tienes y por tanto yo te defiendo a capa y espada. Vamos, la mujer de Suárez hubiera hecho la mitad de lo que ahora mismo se le investiga a doña Begoña Gómez, la mujer de Sánchez. Vamos, no hubiera durado en la Moncloa Adolfo Suárez ni un minuto. ¿Tú crees que ahora tiene más influencia el poder político en el periodístico que antes? Creo que el periodismo tenía más influencia en el poder político antes que ahora. El periodismo ahora mismo influye poco. Creo que ahora tenemos muchos medios para informarnos o estamos peor informados que antes. ¿Y qué tal? Hoy estamos en el After Work de IZA, el podcast de IZA Consultores, y tengo la suerte de presentaros a uno de los grandes del periodismo en español. Él es una cara muy conocida del prime time nocturno en la televisión española y una voz reconocible por todas sus características. Antonio Jiménez, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado de compartir este tiempo con vosotros. De verdad que me impresiona tener esta voz y esta persona en IZA Consultores, un personaje del periodismo que te hemos visto tantas veces en televisión. Y nada, bienvenido, esta es tu casa. Vamos a pasarlo bien. Muchísimas gracias. Como sabéis, Antonio Jiménez es periodista con una larga carrera, lleva una trayectoria de muchísimos años en la televisión, en la radio, ha pasado por muchísimas cadenas y yo creo que el éxito más reciente y donde todos te hemos conocido es en El Gato al Agua. Desde 2013 Antes. Creo que fue. Sí. Antes. El Gato al Agua nace en el 2008, si no recuerdo mal. 2008. Y yo cambio en el 2013 a El Cascabel. Ese es el cambio. Pero vamos, la fórmula y el tipo de programa es el mismo, ¿no? Es el mismo. Desde el 2008 en adelante hasta hoy. Y ahí es donde te hemos visto, donde yo creo que todo el mundo te reconoce por esos programas donde, bueno, pues de una forma muy innovadora para el momento, cambiaste la forma de crear contenido audiovisual en esa hora, en ese formato, que no existía, lo estábamos comentando antes de cámaras. Si puedes comentarnos un poco cómo surgió la idea y cómo te atreviste a lanzar este programa. Bueno, fue una idea, yo estaba entonces en Intereconomía, la idea realmente no es mía exclusiva, ni mucho menos. Yo tengo la suerte de luego materializar aquello que se creó por parte de un querido amigo ya, en fin, y muy recordado porque falleció, desgraciadamente, Rafael Martínez Simancas, y entonces Julio Ariza, el presidente de la compañía, ¿no? Y ellos pergeñaron más o menos el germen de este programa que luego desarrollamos. La idea era, bueno, pues hacer un debate, televisión, lógicamente, que pudiera, en fin, los oyentes, en este caso los televidentes, participar activamente, votando. Con los SMS, ¿verdad? Claro, votando a través de SMS que tertuliano, que con tertulio, colaborador, pues había estado más acertado, ¿no? en sus opiniones, en sus comentarios. Y la idea era tan buena que, bueno, hacía que la gente participara activamente también. Y ese era un momento en el que nosotros no teníamos, entonces Intereconomía no era una televisión a nivel nacional, no tenía cobertura nacional. Tenían que vernos en una plataforma, y la plataforma era vía digital. Luego después sí entramos también en el canal, lo que era hoy Movistar, antes Canal Plus, ¿no? Al principio era solamente por internet. Sí, porque esta era una televisión digamos, estaba inserta en la plataforma vía digital, había pertenecido a Expansión, una televisión netamente económica, y entonces cuando la Intereconomía la adquiere, a través de Julio Ariza, pues intentamos darle esa dimensión más política, también económica, y social que no tenía en ningún caso, ¿no? Y salíamos solo a través de vía digital, de tal forma que, bueno, yo algunas noches decía eso, decir, buenas noches, ¿hay alguien ahí? Lo sabía, sí. Oye, y nos estaba viendo mucha gente. ¿Sí? Sí, nosotros medíamos el nivel de aceptación del programa y de participación a través precisamente de los SMS, de los mensajes que nos enviaban. Y eso iba increciendo, con lo cual empezábamos a advertir que había mucha gente interesada en lo que estábamos haciendo. Y era tan rompedora como que nosotros compartíamos en la mesa
una copa de vino. Pues la idea era también decir, bueno, intentar ponderar algo tan nuestro como el vino, ¿no? en España, y que se implicaran, por ejemplo, las marcas de vino, las bodegas, ¿no? Y nos apoyaran en esa historia. Hacíamos además una suerte de cata a través de con un sumiller que nos visitaba, el sumiller del plató, lógicamente, del grupo del Arumbe, y el hombre pues nos presentaba primero el vino, ¿qué tal? Pues oye, hacíamos una cata, en fin, y eso, y era realmente rompedor en ese sentido. Vamos, lo estoy escuchando y digo, me parece una pasada estaba, lo innovador que sería hoy ese mismo programa, bueno, y además, con la tecnología que había. Por supuesto, ¿no? Pero sobre todo la idea estaba basada en un hecho tan real y tan pragmático como que si en la radio todos los programas de esas características por la noche triunfaban, y que eran programas asentados desde años, desde Hora 25 a la linterna de la COPE, pasando por La Brújula o La Noche en 24 de Radio Nacional de España, etcétera, etcétera. Programas de información que luego iban, en fin, girando hacia la opinión, luego hacia el debate, etcétera, etcétera. Y después eso era, en fin, algo normal en la radio, que se repetía todos los días. ¿Por qué no aprovechar un canal de televisión que no era generalista, no tenía las servidumbres de lo que entendemos como las grandes cadenas de televisión, porque entre otras cosas no puedes llegar al nivel económico ni a producir programas como los que ellos hacían? Bueno, pues ¿por qué no hacemos por la noche un programa de información y opinión y debate que por lo menos lleve a los espectadores, o tenga, o sea, desarrolle esa posibilidad para que los espectadores puedan seguirnos todos los días con fidelidad perruna? Claro. Y al final se consiguió. Qué maravilla. Había una fidelidad extraordinaria por parte de esos espectadores. Yo recuerdo verlo pues, en casa de mi padre. Mi padre todas las tardes lo veía, se ponía su vino, su copa, y yo creo que por lo que yo percibía, yo era un niño, decía, joder, veo como que mi padre se está tomando un vino, ellos se lo están tomando y están interactuando, porque mi padre enviaba SMS. O sea, era tremendo. Y eso ahora lo tenemos muy instaurado con las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp. Pero en aquel entonces no había nada. Nosotros teníamos que a veces llegó un tiempo que gobernaba Zapatero. O sea, había mucho tema. No, había mucha tela que cortar, ¿no? Y sobre todo, hombre, pues precisamente lo que muchas de las cosas que padecemos y sufrimos ahora son consecuencia de esa etapa del gobierno de Zapatero. Zapatero es un personaje que entonces ya suscitaba bastante animadversión. Ahora incluso más por su posición respecto a lo que está haciendo, ¿no? En Venezuela, etcétera, etcétera. Pero entonces, claro, muchos de esos SMS que nos enviaban eran crudos, y de una dureza notable, con palabras malsonantes incluso, y tenemos que, claro, censurarlos. No se podía permitir que apareciera un insulto, en fin, o algo, en fin, desagradable, ¿no? Y yo recuerdo, tengo alguna anécdota de gente que luego me encontraba y decía, oye, a mí me censuráis los mensajes. Decía, bueno, hombre, no, eso jamás lo hacemos. ¿Qué habrías escrito o qué habrías mandado para que nosotros no pudiéramos emitir? Pues bueno, dije que fulano de tal era un hijo de tal. Digo, hombre, por favor, eso no... Claro. Y ya se metieron. Y me pasó, por cierto, con el recordado maestro Paco Caminos, que tuve la suerte de conocerlo, y era uno de los que me recordó esa situación. Dice, no voy a mandar más mensajes porque no me metéis ninguno. Y digo, pero maestro, ¿cómo que no? Nosotros, vamos, es un río eso de mensajes que van saliendo, además muy divertido, porque la gente también no solamente como estaba pendiente de la opinión de los contertulios, sino que iba valorando la gente en función de lo que se estaba debatiendo. Igual que los comentarios. Me extraña mucho, y entonces él fue uno de los que me dijo, no, es que, digo, vamos a ver, yo soy un poquito arriscado, y un poquito duro en esto de las opiniones y tal. Digo, pero ¿qué diría usted, maestro? Pues hombre, la verdad que eran palabras un poquito poco versallescas. Sí, ¿no? Eran opiniones un poquito que se salían de tono, con lo cual no había lugar para que se pudieran emitir. La verdad que poniéndolo en perspectiva, es muy similar a lo que pasa ahora con un Twitch, que un Twitch puede ser un debate en directo y hay comentarios, y gran parte del atractivo de eso también son los comentarios, que es lo que hace interactuar, pero los 10, 15 años que han pasado desde entonces han cambiado mucho la tecnología y la forma de comunicarnos. Vamos a
a ir un poco más atrás, antes de volver a hablar sobre los programas El Gato y El Cascabel. Y vamos a preguntarte por tu trayectoria profesional y sobre tu trayectoria como periodista. ¿Cómo te surge esta vocación y cuándo dices quiero ser periodista? Bueno, yo creo que todas las vocaciones tienen que ser producto de un deseo. Sí. Y en mi caso, pues el deseo era pues salir de mi terruño, de mis predios jiennenses. Yo nací en Jaén, un pueblecito de Jaén, en plena Sierra de Segura, en Siles. Luego de ahí hice el bachillerato, entonces era bachillerato lo que estudiábamos, el primero, segundo, tal, hasta COU. Lo hacíamos en un colegio interno porque allí en el pueblo no teníamos posibilidades. Había una escuela básica y punto, ¿no? Con lo cual salí de casa a los 10 años, ya abandoné mi casa. Y solamente volvía en vacaciones, lógicamente. Cosa que yo, sinceramente, no se lo deseé a mi hijo. Y por eso mi hijo está feliz de que no haya tenido que pasar por ese trauma. Al final no es muy agradable tener que abandonar a tus padres con 9 años, 10 años. Y así, aunque luego vuelves en vacaciones, lógicamente, pero te vas otra vez. Vienes, vas. Y no creo que sea algo deseable para nadie, sinceramente. Pero bueno, una vez que estás en el colegio y tal, pues oye, yo de ciencias estaba un poquito cortito con sífomo, esa es la verdad. Y siempre me inspiraron más las letras, me gustaba mucho leer, ¿no? Yo me lucía en literatura y pegaba un caganchazo enorme en matemáticas, por ejemplo, en química o física, ¿no? Era un desastre. Pero en todo lo que tenía que ver con las humanidades, ¿no? Me iba bastante bien. Y me gustaba porque siempre me ha gustado mucho leer, ¿no? Y entonces, bueno, pues oye, una de mis aspiraciones, a partir de escribir, pues oye, periodista. Y bueno, pues así fue como mi deseo era terminar bachillerato y venirme a Madrid a estudiar periodismo. Entonces, en la recién creada Facultad de Ciencia de la Información. Había una escuela de periodismo anteriormente y la facultad llevaba, creo, dos promociones, una o dos promociones cuando yo entré, en el año 75. En el 75. ¿Ha cambiado el periodismo desde entonces hasta ahora? Hombre, sobre todo desde el punto de vista tecnológico. La tecnología lo ha cambiado absolutamente todo. Creo que desde el punto de vista tecnológico, para bien. Pero luego en la forma de hacer periodismo a mí me gustaba más la anterior. Yo creo que la rigurosidad anterior era muchísimo mayor, ¿no? Hombre, yo conocí redacciones en las que había poquita gente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los periodistas estaban fuera. Estaban buscando la noticia, desplazándose para conocer de viva voz y viendo lo que estaba pasando, ¿no? Y ahora conoces redacciones en las que pues todo el mundo está allí, parece una oficina de un ministerio, sinceramente. Claro. Todo el mundo en los ordenadores, ping, y entonces se pierde esa magia que tenía esa impronta que da el hecho de que es una vocación, o sea, una profesión muy vocacional y que lo que te gusta es cogerte el micrófono en la unidad móvil. Yo ahora veo muy poca unidad móvil. Yo cuando empecé en Radio Madrid, la cadena SER, ¿no? Y yo todos los días salía con la unidad móvil, pues me mandaban entonces era información local, ¿no? Desde un suceso que pudiera haber ocurrido, un atraco a un banco, a un accidente, al ayuntamiento porque había que entrevistar al concejal de turno, o desplazarse a tal sitio porque se inauguraba no sé qué, o sea, todos los días se hacía algo. O sea, hacías reporterismo, ¿no? En definitiva. Pero estabas en contacto con la noticia. Ahora todo es tan frío y tan distante, tan líquido, como se dice. Yo creo que, bueno, corrígeme o ilústrame, mejor dicho, ahora lo que hay son agencias de comunicación que son las que sacan la noticia, creo que hay 2 en España principalmente, ¿no? Y luego ya los periodistas de cada periódico le dan su versión a eso. ¿Es así o no? No, vamos a ver. Creo que tenía mucha más importancia. La agencia de noticias era más importante antes. ¿Ah, sí? La agencia de noticias era la que te ponía sobre la pista de la información. Te mandaba el teletipo, que entonces eran teletipos, y a través del teles tú ya veías la dimensión de lo que podía pasar o de lo que estaba pasando. Y ahí tú ya te alertaba para ir al sitio donde en fin, te estaban advirtiendo, ¿no? Las agencias de noticias en España siempre hemos tenido fundamentalmente 2, Europa Press y la agencia EFE, la oficial EFE, y realmente yo creo que han hecho un trabajo extraordinario. Sí. Para mí, como periodista, yo agradezco que la labor de todos los compañeros que han trabajado en esas agencias, porque son los que en realidad nos ponían en la pista a todos los demás. A partir de sus primeras informaciones, nosotros actuábamos. Y entonces eran
yo creo, ahora, bueno, en fin, creo que siempre han sido, ¿no? Pero en fin, de una fiabilidad extraordinaria. Claro. Aquí la clave es que lo que tú recibas no sea, en fin, una información, digamos, manipulada, instrumentalizada, etcétera, etcétera. Yo creo que precisamente si se singularizaron en algo tanto Europa Press como EFE en esos tiempos, era por dar una información bastante, digamos, equilibrada desde el punto de vista del contenido, sin aditamentos que pudieran sugerir que estaban actuando en favor de unos o de otros, instrumentalizada, digamos, en fin, partidaria, sectaria, etcétera, etcétera. Y ahora sigue siendo una neutralidad exquisita, ¿no? ¿Y crees que sigue siendo así? Pues hombre, quiero pensar que así es. Quiero pensar que así es. Pero en fin, yo creo que ahora estamos muy condicionados, desgraciadamente, también por las redes sociales. Hemos tenido además recientemente el hecho de que una agencia como EFE precisamente haya tenido que desmentir 2 noticias porque alguien de sus redactores ha creído un tuit o algo, un mensaje que le han enviado sin contrastarlo. Cosa muy tremenda. recientemente. Eso antes era imposible. O sea, antes contrastar una noticia era la obligación, el ABC de cualquier periodista. Y yo creo que ahora sigue siéndolo. Pero veo que hay quienes se saltan ese protocolo, que es fundamental para darle credibilidad. Y sobre todo, en fin, que lo que tú digas es cierto. Tú no puedes decir que se ha muerto el escritor Aramburu porque te ha mandado alguien un WhatsApp por ahí. Sí, un WhatsApp. No puede ser. O que se ha estrellado un helicóptero en una de las torres de Madrid, como la agencia EFE. Luego, claro, oiga, es un bulo. Pues naturalmente, ¿a quién se le ocurre? Además, es que en el caso el caso del helicóptero, que supuestamente fue hace un par de semanas. Claro, se estrella en una de las torres de Madrid. La agencia EFE está justo, bueno, pues a nada, en línea recta a 100, no sé, 200 metros. O sea, se asoma a la ventana del redactor y mira y dice, oye, las 4 torres están intactas. ¿Cómo es posible que me hayan dicho a mí que un helicóptero se ha estrellado? Desde mi casa yo veo las torres perfectamente, con lo cual... Y lo pongo en Twitter con la importancia que tiene un tuit de agencia EFE. Por favor. Entonces dicen que es que era una... Bueno, parece ser que en ese caso se le había colado un simulacro que estaban haciendo, no sé, algo sobre la posibilidad de que al final se pudieran emitir bulos como informaciones ciertas, certeras, ¿no? En fin, en cualquier caso, yo creo que ahora tenemos muchos medios para informarnos y creo que estamos peor informados que antes. Yo creo que también. Yo creo que antes... Digamos que ahora estamos más desinformados, estamos muy informados, pero a su vez sobreinformados, pero más desinformados. Es complicado. Porque ya no sabes a qué carta jugar. Y a veces te quedas dudas. Yo antes dudaba poco, yo veía El País, el Ya, el ABC, el Informaciones, luego El Mundo, luego Diario 16, Cambio 16, y sabía que lo que me estaban ofreciendo, vamos, iba a misa. Yo no dudaba, alguna vez, oye, se ha podido cometer. O escuchaba Radio Nacional de España, por supuesto, la SER, la COPE, luego después lo que fue Onda Cero o Antena 3, etc. Y sabía que lo que estaban diciendo era verídico, fetén. Y ahora, hombre, los grandes medios mantienen todavía ese punto de credibilidad. Tú ahora escuchas por la mañana la COPE con Carlos Herrero, por la noche con Expósito, en fin, Acero, o lo que sea, y sabes que no te están colando ningún bulo. Lo que están diciendo está en función de lo que se ha podido contrastar en esas relaciones. Pero cuando tú estás viendo otros medios, no quiero mencionar ninguno porque sería injusto totalmente, algunos otros medios que a veces basan esas informaciones en función de lo que han recibido, y de lo que han recibido a través de las redes sociales, o porque quieren instrumentalizar esa información de forma partidista, dice, joder. O dice, bueno, pues a lo mejor hay una parte de verdad, pero hay otro componente ahí que viene, en fin, a contaminar toda la información. ¿Tú crees que ahora tiene más influencia el poder político en el periodístico que antes? Ahora mismo el poder político no. ¿No? Sinceramente yo creo que tenía mucho más. Podría tener más influencia. Entonces, bueno, perdón. Yo daría la pregunta la haría al revés. Creo que el periodismo tenía más influencia en el poder político antes que ahora. El periodismo ahora mismo influye poco, sinceramente. Ya. Yo creo que somos el cuarto poder, pues yo ahora lo dudo, sinceramente, precisamente por eso, porque se ha diluido todo en este magma líquido de una sociedad en la que se ha cretinizado demasiado a la gente, porque se procura eso, la cretinización, a menos formación, más posibilidades de que ese poder político
pueda sacar adelante y pueda hacer los desmanes que pretenda, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, antes el cuarto poder, llamado cuarto poder, sí, que la prensa, sí, sí, tenía mucha más fuerza, tenía más influencia, y cosas que se decían y se hacían en función de lo que se hacían cosas y se decían cosas en función de cómo la prensa, la opinión, lo que decía entonces Felipe González, llamaba opinión, bueno, la opinión pública por un lado o la opinión publicada. La opinión publicada tenía mucha fuerza. A veces es verdad que también, hombre, con su componente de interés desde el punto de vista editorial, de quienes ejercían esos editoriales, etcétera, etcétera. Pero normalmente desmanes políticos como los que ahora desgraciadamente estamos viendo por parte de este gobierno, que no respeta el Parlamento, que le da la espalda al Parlamento, que ha invadido todas las instituciones y organismos públicos, colocando a sus peones, que ha, en fin, atacado y ataca a los jueces hasta negar la posibilidad de que la independencia judicial sobreviva en España. Eso, en un editorial de hace 40 años, hubiera tumbado a ese gobierno. Ya. No te quepa la menor duda. Y ahora, sin embargo, o lo hubiera tumbado, vamos, la mujer de Suárez, de Amparo Illana, que en paz descanse, hubiera hecho la mitad de lo que ahora mismo se le investiga a doña Begoña Gómez, la mujer de Sánchez. Vamos, no hubiera durado en la Moncloa Adolfo Suárez ni un minuto. O ya lo digo, la mujer de Leopoldo Calvo Sotelo, o incluso la mujer de Aznar posteriormente y antes de Felipe González. Señoras todas que supieron hacer su papel, sin meterse en ningún dibujo ni en negocios privados. ¿Y cómo crees que influencian las empresas de verificación? Porque estas sí que tienen, se supone, un papel que, bajo mi punto de vista, por eso te lo preguntaba, deberían de ser completamente limpias y sin influencia, y luego, sin embargo, se demuestra que están a favor de ciertas ideologías. Pues mira, yo esta agencia de verificación, yo con estos medios de verificación dudo de ellos, en la medida en que efectivamente están señalados por un sesgo partidista y también ideológico y, por supuesto, sujetos a los intereses de quienes controlan esas agencias o esos medios. Si trataran por igual todas las informaciones y bulos que supuestamente desmienten, ¿no?, y que aclaran, yo no tendría ningún reproche que hacer, pero veo que se inclinan demasiado siempre en favor de aquello que ahora mismo representa el entorno gubernamental. A mí me parece que uno de los bulos más miserables que se han difundido, lo ha difundido el gobierno muy recientemente, a raíz de los incidentes de Paiporta. El gobierno, a través de algunas de sus terminales mediáticas, algún medio digital, luego Televisión Española, por supuesto que imagino que Radio Nacional de España, y algún otro medio, El País, más lejos y tal, la misma tarde de autos, aquel día en que el Sánchez tiene que salir de Paiporta, escoltado, y a prisa y corriendo, lanzan el bulo, que yo me imagino que nació en las sentinas de la Moncloa, de que había ultraderechistas organizados en aquella protesta. A partir de ahí, eso se retroalimenta con todos los medios afectos al sanchismo. Además, como está ahí, no estoy mintiendo. Estoy contando hechos verídicos. Y como suele decirse, los hechos son sagrados, las opiniones libres. Aquí esto es sagrado. A partir de ahí, todo eso se retroalimenta. El ministro del Interior hace declaraciones, el propio Sánchez, todo para justificar su salida cobarde de Paiporta, porque no hay otra palabra que mejor lo defina, etcétera, etcétera. E incluso el ministro, para justificar que había supuestos ultraderechistas allí organizados para atacar a Sánchez y Mazón y a los Reyes, etcétera, etcétera, envía a un equipo de la Guardia Civil, guardias, parece ser, de élite, para investigar. Tal. Todo aquello concluye, aquella forma de investigación de la Guardia Civil concluye en que de ninguna manera había ni grupos organizados de extrema derecha violentos, ni había ultras entre los que lanzaron barro, golpearon el coche de Sánchez, sino vecinos indignados, y razones tenían para estar indignados. Bueno, pues
que yo sepa, nadie de esos medios ha dicho, oiga, eso fue un bulo, y ha quedado desmentido. Nada. Aquellos mismos medios que jalearon esta historia, callaron después, como difuntos, y no aclararon que lo que se había dicho era una mentira, con el fin de justificar una salida vergonzante del presidente de gobierno de ese pueblo golpeado terriblemente por la tragedia de la Dana. Es tremendo la situación periodística que vivimos en España y la falta de veracidad que hay, pero esto, yo no diría, fíjate, yo sí me gustaría aclarar que la falta de veracidad no es los medios tradicionales. No es general. Pero... Exacto. Yo los medios tradicionales tengo una confianza y les doy un crédito enorme. Luego pueden tener, insisto, a la hora de enfocar las noticias, pueden tener un sesgo hacia un lado u otro, tal. Pero yo me fío perfectamente de lo que yo pueda ver en televisión española incluso, fíjate, y lo que vemos en 13, lo que vemos en Telecinco, en la 4, en los periódicos El País, el Trasero, la COPE, o El Mundo, etcétera, etcétera. Ahí lo que hay que advertir es el sesgo de esas noticias y cuántas noticias algunos de esos medios silencian en función de sus intereses, partidistas, políticos y empresariales. O sea, lo que te cuentan es cierto. A veces con ciertas dosis, algunos, en algunos casos ahora mismo estamos sujetos, de verdad, pues a esa guerra, ¿no? de trinchera, ese periodismo de trinchera en el que yo tengo razón y tú no la tienes y por tanto yo te defiendo a capa y espada, aunque vaya mucho más allá de lo que realmente supone esa noticia, ¿no? O el alcance de esa noticia. Pero creo que lo grave no es que te puedan colar un bulo ya, ¿no? Una mentira, ¿no? O que se inventen, no. Lo grave es cómo se puede ocultar una información que realmente porque realmente le molesta al poder. Y eso está pasando en España. Se oculta información o se da de tal manera que sugiere todo lo contrario de lo que es realmente. ¿No crees que esto es una corriente, que sucede en todo el mundo? Sí. Y identificas la ideología que, se trata de preservar y a la que se ataca. ¿Y cuáles crees que son el objetivo de quien promueve estas acciones? Hombre, yo creo que el objetivo es claro, el poder. El poder político y el poder económico. Todo eso está movido por esos intereses políticos y económicos. A mí personalmente me daría igual que gobernara el PP o el Partido Socialista en España, siempre y cuando se respetaran las reglas del juego por parte de ese partido. A mí Sánchez no me molesta por ser del Partido Socialista, sino por la deriva autocrática en la que ha entrado. Si Sánchez hubiera sido un presidente de gobierno o fuera un presidente de gobierno respetando las instituciones, que no las respeta, respetando la monarquía, por ejemplo, y la relación con el rey, respetando a los otros poderes del Estado y especialmente al judicial, pues hombre, no tendría ningún inconveniente en decir, oiga, no comparto algunas de las cosas que dice y hace, pero es evidente que, pues es un presidente más que tenemos en la Moncloa y llegará a las elecciones y la oportunidad de sacarlo de ahí si no nos gusta algunas de las decisiones que ha tomado. Pero es que Sánchez, la deriva de Sánchez es de un autócrata, es de un populismo atroz. Nadie podía imaginar que en España hubiera un presidente de gobierno que fuera capaz de decir que los jueces actúan en connivencia con el principal partido de la oposición, que actúan con las cartas marcadas, todo para defenderse de una situación del muladar en el que está metido, por su mujer, por su hermano, por su partido y por parte del gobierno. ¿Cómo es posible que tú niegues? Eso lo hacía la Kirchner en Argentina. Era puro kirchnerismo. Esta señora, corrupta, donde las haya, que luego fue procesada, lógicamente, juzgada y condenada, se defendía ante los suyos, que solamente se les ponen la venda y, en fin, y no tienen ninguna salida desde el punto de vista de criterio propio, y decía que todo era porque la atacaban a ella por defender a los desfavorecidos. Entonces se hacen las víctimas, se victimizan con el fin de aunque intentar... estén en el poder, es tremendo. No, se victimizan desde el poder para justificar sus desmanes y para que nadie les eche en cara dentro en su espectro político que realmente es que, oiga, que usted tiene motivos para ser investigado. Luego ya veremos qué determinan los jueces o los tribunales. Pero de momento lo que se está investigando
tiene indicios racionales delictivos, tanto en su mujer, y aunque no fuera condenada, cualquier otra mujer de un presidente de gobierno que utiliza la Moncloa para hacer negocios privados, eso sea delictivo o no, es inmoral. Es inmoral. O que se cree una plaza pública de trabajo para su hermano por ser el hermano de Sánchez, como ha pasado cuando no hacía falta para nada. Y se le permita todo lo que se le ha permitido a este joven allí yéndose a vivir fuera de Portugal. Ya no sabemos si al final pagaba sus impuestos en España o allí, aunque cobraba de aquí, etcétera, etcétera. Todo eso es inmoral. Eso democráticamente es lamentable. Y está pasando en España. Es que, claro, lo veas por donde lo veas, o que se utilice, por ejemplo, como se está utilizando, pero es que, yo insisto, es que son hechos. No puede, la Fiscalía General del Estado al servicio del gobierno. Ayer, la juez del caso del hermano de Sánchez, esta juez tuvo que, en fin, dictar un auto aclarando que no iba a dejar de llamar a declarar a este señor, al hermano de Sánchez y a todos los demás implicados en la causa, por el hecho de que la Fiscalía dijera que lo archivara, porque es que no había absolutamente nada. Y le tuvo que recordar al fiscal, que es tremendo, que la Fiscalía se ponga al servicio del gobierno de esa forma tan vergonzante, tan servil. Le tuvo que recordar, oiga, que los españoles somos todos iguales ante la ley. Y yo estoy haciendo una investigación en la que tengo que conocer la opinión y la declaración de aquellas personas a las que estoy investigando, sencillamente. Sea y después ya, claro, sea quien sea. Pero porque ese hermano Sánchez ya no le venía para declarar, como pedía la Fiscalía. Sí. Y el fiscal general del Estado poniéndose al servicio del gobierno y de su causa política para atacar a un particular que, por el hecho de ser el novio de la señora Ayuso, se publican y se publicitan los medios afectos y, por su parte, informaciones confidenciales y secretas. Bueno. Entonces, eso está pasando en España. Y aquí, no sé si la sociedad está demasiado anestesiada, en fin, o que ya nos estamos acostumbrando, desgraciadamente, y no sé. Pero es muy triste. Es muy triste. Desde el punto de vista democrático, vamos, el deterioro es, en fin, estratosférico. Yo creo que es que nos estamos acostumbrando al fango constante y que luego el poder contrario pues no hace una oposición realmente dura atacando todos los días a lo que hay que atacar. No, sí, yo creo que la oposición hace su trabajo. Lo que pasa es que claro, ante esto, tú tienes un gobierno que está dependiendo de varios grupos políticos, cuyos intereses no son los de la nación. No son los contrarios a la nación. Exacto, son contrarios a la nación. Y sus intereses son los particulares. Los independentistas están a lo suyo. Le importa una higa lo que pase en el resto de España. Le interesa solo lo que puedan sacar en beneficio propio a Cataluña. O los bildutarras, estos herederos de ETA. ¿Quién le interesa? Pues que les vaya bien en el País Vasco a ellos. Y al resto de España, la nación, es que no entienden que haya una nación española, por supuesto. El PNV, por lo mismo, está a lo suyo. En fin, a sus chanchullos, a sus historias. Todos esos grupos políticos pues no van a dejar caer a un tío como Sánchez porque están sacándole todo aquello que pretenden y quieren en función de lo que valen sus votos, y punto. Y entonces, a partir de ese momento, dice, bueno, pues la oposición, ¿qué hace? Cada uno juega lo que juega. La oposición, ¿qué hace? Dice, pues tiene que esperar a ver si llegan las elecciones y realmente reacciona la ciudadanía y dice, ya no se trata de poner al PP o a Vox o al otro, no. Se trata de que este partido socialista actual y este gobierno no puede seguir con estos líderes. Habrá que pensar en una alternancia, que hay vida después de Sánchez. En Andalucía se decía que no había vida después del PSOE. Esperemos. Y fíjate si ha habido vida. Ya te digo. En Andalucía se decía, yo que soy andaluz, sí. después de 30 años de hegemonía del Partido Socialista de Andalucía, y ganaba. Y a pesar de los casos de corrupción que se denunciaban, el nepotismo, lo otro, y decías tú, ¿habrá vida en Andalucía después del Partido Socialista? Porque como siempre gana, parece como si no hubiera ninguna posibilidad. La alternancia política está... Oiga, ha habido alternancia política. Se ha sentado un gobierno, primero del Partido Popular con Ciudadanos y ahora del Partido Popular, y resulta que la gente ha descubierto, oiga, si no nos han quitado las pensiones, si no nos han quitado el paro, que decían que no iban a quitar el paro, si resulta que es que ahora... Pues ahora, sinceramente, pues la economía crece más. Claro, la economía, pues oye, pues nos va bien.
No ha pasado nada, no se han cerrado los hospitales públicos, ni las escuelas públicas, y resulta que los niños siguen estudiando y siguen teniendo becas. Y se sigue operando en los hospitales y atendiendo. Sí. Entonces, es que eso es así. Esa es la ventaja y el factor más bonito y más interesante de la democracia es la alternancia del poder. Cuando alguien se desgasta, y ves que no, y tal, que tú puedas elegir a otros, ¿no? Totalmente. Esperemos que haya vida más allá de Sánchez. Sí, hombre, pronto. Yo a día de hoy lo dudo, pero bueno, lo dudo porque parece que se va a eternizar. Vamos a pasar un poco a hablar sobre tus experiencias en los medios de comunicación y me gustaría entender tu papel de liderazgo dentro de, primero en El Gato al Agua y ahora en El Cascabel. ¿Cómo preparas o cómo preparabas a lo mejor tus programas entonces y cómo elegías, junto con tu equipo, a las personas que iban a participar en el debate para que fuera interesante? Bueno, yo antes de nada te tengo que decir una cosa. Yo estoy casado con la tele, pero mi novia siempre ha sido la radio. Porque al final yo procedo de la radio. He tenido la dicha y la fortuna, porque es verdad que para mí es una satisfacción personal extraordinaria el haber pasado por las 4 grandes cadenas de la radio de España y incluso con una más pequeñita como fue Radio España, la que tengo un recuerdo extraordinario, ya desapareció, ¿no? Pero vamos, de la SER a COPE, pasando por Onda Cero y por Radio Nacional de España, y he estado en los programas de la mañana, de la noche, en fin, y he tenido oportunidad de convivir la radio pública, la radio privada y de hacer programas en los dos, en todo eso, en el medio radiofónico, ¿no? Y la televisión, bueno, pues fue un accidente muy feliz por otra parte. Fue un accidente. Sí, porque bueno, yo salí de Radio Nacional de España, me sacaron. Nada más llegar Zapatero en el 2004, yo hacía la mañana de Radio Nacional de España entonces, y además un programa que tenía una audiencia de luego mucho más, unos cuantos cientos de miles más de que ahora tiene Radio Nacional de España por las mañanas. Es verdad que nosotros nos salimos del Estudio General de Medios porque el director general de entonces de la televisión y Radio y Televisión pues consideró, José Antonio Hernández, que no podíamos seguir pagándole al Estudio General de Medios y porque él consideraba que no nos estaban dando la audiencia que realmente tenía Radio Nacional de España. Y creo que cumplimos 1 o 2 barómetros del EGM y bien, cuando nos salimos estábamos muy bien, estábamos arriba y bien y haciendo bien las cosas, ¿no? Y a partir de ese momento es verdad que ya no se... digamos que no se midió la audiencia de Radio Nacional de España en aquella etapa. ¿Estamos hablando de años? Año 2004, 2003 concretamente, finales del 2002, 2003 y parte del 2004, hasta las elecciones, de aquellas elecciones, en fin, traumáticas. Después del atentado de Atocha, ¿no? Pero nosotros medíamos, por ejemplo, también el nivel de aceptación del programa de la mañana cada vez que salíamos a hacerlo, pues viajábamos mucho. Y viajábamos por toda España y llenábamos todos los sitios donde íbamos. 600, 700 personas te podían acompañar haciendo un programa por la mañana de Radio Nacional de España. Claro. Si esas personas estaban ahí porque les gustaba el producto que hacíamos, ¿no? Pero en fin, es una digresión que hago en función de mi gusto entonces por la radio. Y salí de ahí en el momento en que entró Zapatero, ganó las elecciones del 14M y nos echan a todos los que habíamos estado haciendo la mañana, la tarde, la noche, etcétera. Fuera. No os andaron por la rama. Bueno, pues oye, tú aceptas deportivamente. San Pedro, claro. Como se dice seguramente, ¿no? San Pedro no lo dio, San Pedro no lo quitó, ¿no? Y marché. Entonces, bueno, pues hasta que llegó esta oportunidad de la tele, de Julio Ariza en Intereconomía, primero en la radio Intereconomía. Primero era el programa. Estuve haciendo además un programa, un programa hice un programa de bolsa, bursátil, imagínate, de economía, política, social, etcétera, etcétera. Empezábamos a las 8 de la tarde y terminábamos también a las 12:30 y por ejemplo, medíamos los mercados, los valores fundamentales, valores técnicos, etcétera, etcétera, con la bolsa y tal, que no tenía ni idea, pero bueno, también fue una experiencia positiva. Claro, también aprendí algo sobre eso, ¿no? Y a partir de ahí, pues acabé en la televisión, ¿no? Haciendo luego ya el Gato al Agua y ahora el... ¿Y cuál es el germen del Gato al Agua? ¿Cómo? Porque hablábamos de la innovación. Sí. ¿Quiénes decís, oye, vamos a hacer esto, pero en la televisión, a ver cómo sale? No, eso te contaba al principio, que son personas que
que pensaron que había que hacer algo similar a lo que en la radio era una norma común y que además que la fórmula de un programa de información y opinión por la noche en la radio funcionaba, y decir, ¿por qué no va a funcionar en una pequeña televisión como esta? Y así fue. ¿Y los contertulios? ¿Quiénes? Claro, había de luego, todo, sí, nosotros teníamos... absolutamente Bueno, de hecho ayer, por ejemplo, Iglesias, ¿no? yo veo muy a menudo a Antonio Miguel Carmona, que fue, ya sabes, socialista, digamos, acreditado militante y dirigente socialista de Madrid, hasta que Sánchez también se lo laminó. Y él fue además candidato a la alcaldía de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre. De hecho, él pudo haber gobernado. El Madrid podía haber sido alcalde, porque Esperanza Aguirre le dio el apoyo del Partido Popular a cambio de que no pactara con Podemos, Carmena, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros hacemos a ti alcalde, pero tú renuncias a esta versión 2.0 comunista que nos han traído estos de Podemos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y siempre, yo como somos amigos, siempre digo, tú perdiste la oportunidad de ser alcalde de Madrid y nos fastidiaste con Carmena. Le decimos, bueno, él venía, por ejemplo, a mis tertulias. Antonio estaba, una de las grandes tertulias que entonces se había, era una que, en fin, componían precisamente Antonio Miguel Carmona, estaba Alejo Vidal Cuadras, estaba el que fue ministro de Exteriores con Rajoy, José Manuel García Margallo, o por ejemplo Mario Conde, o sea que había de un nivel tremendo. Y nosotros siempre, hombre, normalmente tú haces un programa en función de quiénes crees que te van a ver. Nuestro espectro audiovisual y de audiencia y de espectadores, pues hombre, estaba ubicado en el centro derecha, pero nos veía también mucha gente de la izquierda, ojo. Críticos. Sí, pero que les interesaba porque el nivel era alto. Claro, cuando tú tienes un nivel alto, pues sí, yo por ejemplo no me importa ver, yo veo programas lógicamente de todo tipo, Entonces lo que no veré será siempre, bueno, pues un patio de vecindad, claro, de los que están ahí diciendo gritando estupideces y idioteces, a favor de unos o de otros, sean de izquierdas o de derechas. Pero cuando hay nivel, evidentemente, resulta interesante, claro, sea de la ideología que sea. Sea de la ideología que sea. Pero bueno, que en fin, el sesgo del programa no lo vamos a ocultar. No. Era muy crítico con Zapatero. Claro. Porque no había otro, es que no había. Tú tenías que pensar en aquella, digamos, audiencia huérfana, o de aquellos espectadores huérfanos que en televisión no tenían la posibilidad de compartir un programa que satisfaciera sus demandas políticas. Claro. Y esta es la forma de hacerlo. Y tuvo un éxito rotundo. Y por eso tuvo una. Y lo mismo hemos hecho en el Cascabel y hacemos. Mira, es que si tú ves, ahora mismo los medios están, hay una mayoría de medios a favor de lo que significa el sanchismo. Sí. De la ideología woke en general y en particular del sanchismo. Y críticos, yo creo que pues está claramente el Cascabel ahora mismo. Sí, bueno, vamos, que críticos nosotros lo que hacemos es contar lo que hay. Y si lo que cuentas, cuando cuentas lo que hay en fin, temas que realmente incomodan al poder. Y dice, bueno, pues inevitablemente eres críticos con Sánchez y con el gobierno. Claro. Porque lo que sale es lo que hay. Y sobre el futuro que crees que tiene el periodismo, ya hablando exclusivamente del periodismo, teniendo en cuenta que hemos hablado del principio, cuando tú empezaste la carrera, ahora que estamos hablando de mucho bulo, mucha noticia en redes sociales difícilmente contrastable, ¿cuál crees que es la tendencia y a dónde vamos a ir? Bueno, yo soy incapaz de advertir cómo va a terminar todo esto, con lo cual es difícil que pueda también aventurar cómo va a ser el futuro. Yo lo único que creo es que el periodismo tiene que acabar con esta guerra de trincheras, y que yo creo que llegará un momento en el que la sociedad, la política y la sociedad van de la mano, o sea que los políticos son el reflejo de la sociedad. Si la sociedad está crispada, los políticos están crispados. Si los políticos hay crispación en la política y tensión en la política, la sociedad está. Y eso se transmite también a todos sus vectores, en este caso a la prensa, lógicamente. Yo lo que confío es que se vuelva de verdad al sentido común, al consenso, al juego limpio, en todos los sentidos, al respeto, efectivamente. Y que los medios tradicionales sigan siendo los que garanticen esa credibilidad
y esa veracidad que, desde luego, en las redes sociales no vas a encontrar. Claro. Y esa honestidad informativa que solo pueden transmitir los periodistas que trabajan en los medios tradicionales, ya sea la radio, la televisión o la prensa escrita, ¿no? Y yo confío que todo esto, en fin, vamos a imaginarnos una España. Ojo, somos también un reflejo de lo que está pasando en el mundo, no solamente España. España no es una excepción, desgraciadamente. No somos una isla. Lo hemos visto, estamos viendo en los Estados Unidos, la crispación, la tensión, el enfrentamiento, la polarización que hay en Estados Unidos es la que tenemos en España. Claro. Pero lo hemos visto en Francia y lo estamos viendo en Francia, con la extrema derecha, la extrema izquierda, en fin, en Alemania, que ahora cambiará de gobierno seguramente, etcétera, etcétera. Como no somos la excepción, yo confío que, en fin, el sentido común se imponga ya en todo el mundo, pero especialmente en España, que es la que nos concierne, y que haya un cambio de gobierno, cuyo gobierno, en fin, tienda la mano al adversario político, que sea, me da igual quién sea, pero que éste entienda que hay que volver a hacer las cosas en función de los intereses generales de los españoles y olvidarse de Franco de una puñetera vez, Cada vez más de levantar muros divisorios para enfrentarnos a los españoles con trincheras ahí abiertas, y respetar los poderes y las instituciones del Estado, empezando por el Poder Judicial. Respetar la independencia del Poder Judicial, hablando a fiscales, a un fiscal realmente independiente, que no sea un fiscal servil y esclavo de los intereses del gobierno de turno, me da igual que sea de este o del otro. Ojalá sea así y ojalá sea pronto. Entonces, si eso se produce, es evidente que también todo eso, digamos que de abajo a arriba, irá calando efectivamente en la sociedad, donde habrá, bueno, pues no nos tendremos que estar echando en cara que si eres de este, del otro, etcétera, y también se reflejará lógicamente en la prensa y sobre todo en las redes sociales, para que también se calmen ese nivel de crispación y odio que hay. Exactamente, y odio, pues tienda a desaparecer. Para eso tienen que desaparecer los extremos, ojo. Claro. O por lo menos los extremos que se moderen. O desaparecen o tienen que moderarse, porque si no será imposible. Iremos a más hasta buscar el enfrentamiento. Esperemos que no lleguemos a eso. Por eso. Sobre el periodismo y los que están empezando en él, ¿tú qué consejo le darías a un periodista que se quiere iniciar? Bueno, el consejo es el básico, o sea, ilusión y trabajo. Que piense que primero, en cualquier profesión. Claro, que piense que lo que va a hacer es lo que le gusta realmente. Que busque incluso especializarse. Aunque luego que conozca todas las palos de la profesión. Desde el punto de vista informativo, pues si tiene que toque los deportes, la sociedad, o sea, la música, el suceso internacional, la actualidad internacional, que pueda beber todo eso, embeberse, sí. O sea, beber y respirar todo lo que te puede transmitir, ¿no? La información de periodística, pero a partir de ahí, bueno, trabajo y ilusión. Cuando digo trabajo es echarle ganas, joder. No solamente quedarse ahí a ponerse en el ordenador y tal, y eso, que tenga ganas de salir, de poder salir, que tenga iniciativa, ¿no? No, iniciativa, y que tenga curiosidad por las cosas. Claro. Que no se quede solo en el criterio, o sea, que cree su propio criterio, perdón. Que tenga criterio propio sobre lo que ve y lee. Que contraste. Que contraste, efectivamente. Y eso es necesario, ¿no? Contrastar, pero sobre todo que no se quede con el titular y punto, y ya está, sino que indague y busque y que responda a los porqués de las noticias. Antiguamente, ¿no? Cuando estudiábamos nosotros periodismo, estaban las cinco preguntas clave de qué, cómo, cuándo, qué y por qué. Qué, cómo, cuándo, por qué y quién. Efectivamente. Quién, cómo, cuándo, qué y por qué. Las 5 preguntas que se tiene que hacer cualquier periodista, pues eso, y que se las responda. Claro. Cada vez que vea una noticia, que la responda. Y luego, hombre, pues mucha suerte, porque como en la vida, pues estar en el momento adecuado, en el día oportuno, sí. ¿No? Para poder efectivamente desarrollar ese trabajo. Pero yo creo que con ilusión y con esfuerzo al final se consiguen las cosas. Yo creo que esto lo podemos aplicar a cualquier profesional orden de la vida. Y en particular al periodismo. Vamos a terminar ya con preguntas sobre casas, que son unas preguntas que hacemos en Diza Consultores, y para conocerte un poco más personalmente. ¿En qué zona o barrio vives? En la zona norte de Madrid. Zona norte de Madrid. Cerca de Arturo Soria. Muy bien.
¿Y es piso o casa? Es piso, pero es ático. Ah, es ático, es casi casa. Pues sí, porque tiene la posibilidad de disfrutar de la terraza y entonces la expansión que te da una terraza siempre es algo que valora muchísimo. Totalmente. ¿Segunda residencia sí o no? ¿Y dónde? La segunda residencia en Cádiz. En Cádiz. Muy bien. En Santipetri. Buena zona para veranear y tranquilidad. Pequeño apartamento, muy agradable. Lo único problema que tiene es que está muy lejos. Está muy lejos. Está lejos, pero bueno. Oye, para ir el verano, el mes de agosto es maravilloso, ¿no? Qué bien. Lo valora mucho. Me encanta esa zona. Se incendia tu casa, ¿qué salvas? Pues no lo sé, chico. Es que, claro, tenemos un poco el síndrome de Diógenes, de conservar tantas cosas y querer salvarlas todas, pero evidentemente, pues hombre, yo creo que lo principal es los documentos que acreditan tu propiedad, fundamentalmente. Y a partir de ahí, pues no sé, algo de valor sentimental siempre, por supuesto, algún cuadro que tengas, alguna de eso, y que, en fin, que tú lo consideres fundamental y trascendente en tu vida, y algo más de, no sé, algo de valor que tengas por ahí, que busques rápidamente. Lo que pilles rápido. Vamos, desde luego no voy a dedicar a sacar un sofá ni la ropa. ni un traje. Claro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no puede faltar en tu casa? ¿Perdón? ¿Qué no puede faltar en tu casa? Hombre, yo creo que siempre un sofá agradable y sobre todo y que sea muy cómodo. Siempre es lo que más me puedo quejar. ¿Por qué? Porque al final tú haces la vida tu vida es tu casa. Y si encima estás con un sofá incómodo o una silla o un sillón incómodo, bueno, entonces en los ratos de asueto y relajo que te dedicas a leer o a ver la televisión o escuchar la música o sencillamente a echar la siesta, a dormitar y tal, tienes que tener un sitio muy cómodo y muy agradable que eches de menos cada vez que te vas, igual que echas de menos la cama. Yo, por ejemplo, cuando salgo de viaje, lo que más echo de menos es mi cama. Sí, ¿no? Porque es donde duermes toda la noche y es la que tienes cariño. No, y sobre todo porque es muy cómoda y muy agradable. Entonces yo considero que mi cama es muy agradable, muy cómoda y que duermo mejor que la de un hotel, aunque la del hotel sea fantástica, pero yo ya me he hecho a esa cama, ¿no? Es de costumbres. Si tuvieras que vivir en el Madrid, en el barrio Salamanca, ¿qué preferirías vivir? ¿En un piso, en un edificio clásico con vistas a uno moderno o en un edificio moderno con vistas a uno clásico? Pues probablemente en uno clásico con vistas a uno moderno. Me gustan los pisos clásicos, como este, por ejemplo, que tenemos aquí. Este no es de alturas, los techos no son de... Pero creo que esa solidez de sus muros, de sus paredes, techos altos, en fin, la forma en que conservan precisamente el esplendor de esas casas de este barrio de Salamanca cuando se hicieron, yo creo que eso imprime carácter y a mí personalmente me gusta. Estoy de acuerdo. Estético y también me parecen más confortables. Sus pisos de madera que crujan un poco, etcétera, etcétera, ¿no? Le da ese punto solera, digamos. Exacto. Y no sé, y también de hogar, ¿no? Yo creo que se contagia. O sea, sí. Estás de ahí dentro y te tiene la sensación un poco de carácter, como dices. De que la vida es más hogareña en un piso de estas características que en uno más moderno, más diáfano, aunque luego el otro sea comodísimo y que tenga una luz. Pero es más impersonal. Es más impersonal. Preguntas rápidas y terminamos. Si no te hubieras dedicado al periodismo, ¿qué estarías haciendo hoy? No lo sé, yo siempre me gustó, por ejemplo, mucho la arquitectura. No tanto por la vertiente de cálculo, matemáticas, etcétera, etcétera, porque hubiera sido un desastre, no hubiera aprobado probablemente, pero sí la parte estética de la misma, ¿no? Me ha gustado siempre, me gusta dibujar, lógicamente, ¿no? Y a mí me recreo mucho en la belleza, me gusta lo que es bello, o sea, denosto totalmente y rechazo la vulgaridad, la zafiedad, en fin, lo vasto, ¿no? Y me gusta por eso, me admiro cuando hay fineza en las cosas y elegancia. Y entonces la arquitectura creo que es una profesión que te ayudaría a desarrollar precisamente esa vertiente artística, ¿no? Qué bueno. Y que la tienen los arquitectos, en definitiva, ¿no? Totalmente. Comparto ese gusto por el detalle de lo fino. Para hacer casas incluso, ¿no? Decir, bueno, qué maravilla, ¿no? Estaría divertido. ¿Alguna vez has participado en un proyecto profesional que no te haya sonado bien en un principio y luego hayas dicho, mira, pues esto ha salido estupendamente? Pues probablemente, mira, el estar haciendo, por ejemplo, un programa de radio sobre economía y finanzas, y que yo decía, digo, ¿y qué hago yo aquí? No tengo ni idea. O incluso en la televisión también, un programa precisamente dedicábamos al principio, cuando en aquella televisión de expansión,
que luego fue la compra de Intereconomía, lógicamente, me acuerdo que hacíamos programas sectoriales sobre, por ejemplo, inmobiliario, ¿no? Vale. Y tal, y decía, tío, ¿qué pinto yo aquí si yo esto no tengo ni idea? Sinceramente no me motiva nada, pero bueno, había que, el día a día había que ir Lo ganando. trabajaste y... Claro, tienes que trabajar y tal. Y al final dice, bueno, pues no me ha motivado, no he hecho nada especial que me haya sugerido que esto es lo mío, pero evidentemente, pues mira, he aprendido algo, lo que decíamos antes de lo de la bolsa. Yo a la bolsa nunca me he acercado a la bolsa ni como inversor ni profesionalmente, ¿no? Para hablar de ella, ¿no? Pero bueno, pues aprendí un poquito, a conocer un poco ese mundillo. Bueno, pues es formación en definitiva lo que vas adquiriendo, ¿no? Si indagas en un tema, al final, Claro. si lo exploras, pues le encuentras el gusto. Sí, por lo menos conoces, ya puedes hablar de ello con alguien, ¿no? Poquito, pero hablas. Un poquito. Y si tuvieras que o pudieras tomar un café con cualquier persona del mundo, viva o muerta, ¿con quién sería? Ahora mismo, Sí. no lo sé, fíjate, yo siempre, es una pregunta muy, muy recurrente cuando dicen, ¿a quién entrevistarías, no? ¿A quién te gustaría conocer? No sé, pues yo qué sé. Es que no me... son tantos y ninguno que... es que me da igual. Cualquier Sí. persona me puede agradar. Sí. O sea, no me motiva el hecho de que por alguien que salga en televisión, o sea actor de cine, o sea un político de relevancia... Ahora mismo los políticos no me dicen nada, con lo cual ni siquiera Trump, no me tomaría un café con él, yo no sé. Probablemente, no sé, quizá el Papa, por curiosidad, ¿no? Para decir, oiga, estar ante el Santo Padre, pues probablemente, no sé. El Papa quizá. Podría ser una charla, hombre, seguro que... Sí, no, seguro, vamos. Ya, muy hombre, una interesante. charla, claro. Pero eso sería la única persona ahora mismo que sí, la distinguiría de los demás, en el sentido de decir, oye, pues... Bueno, sería un placer, lógicamente, compartir ese momento para conocerlo en la distancia corta, ¿no? Es decir, que realmente es la persona que yo me imagino o me sorprende, ¿no? Muy gratamente, o no, yo qué sé. Pero pues el Papa probablemente sería esa persona. Muy interesante. Bueno, pues Antonio, yo creo que ha sido un placer tenerte aquí en el podcast. Yo me he entretenido mucho, he aprendido y hemos compartido visión política. Cuando quieras, esta es tu casa. Pues muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias y nos vemos pronto en la televisión a ti en el Por Cascabel. supuesto, ahí os espero. Muy bien, Gracias. pues nos vemos pronto. Hasta luego.